Nueva York, Coney Island, 1903. El aire huele a palomitas de maíz, a la brisa salada del océano y a muerte. Justo al lado de la carpa donde exhiben a un ternero de 2 cabezas hay un pabellón impecable. Multitudes de personas hacen fila, apretando una moneda de 25 centavos en sus manos. Pero no vienen a ver trucos de magia. Vienen a ver cómo mueren los niños. Detrás de vitrinas de cristal, en unas extrañas cajas de metal que zumban, yacen criaturas que parecen más pájaros asustados que seres humanos. Algunos pesan menos de 1 kilo. La medicina oficial de la época ya les ha dictado sentencia. No son bebés, son material genético defectuoso. No pierdan su tiempo con ellos. Pero el hombre que dirige este espectáculo piensa diferente. Lo llaman charlatán, feriante y el doctor payaso. Pero mientras los eminentes profesores de medicina, con sus batas limpias, dejan que los prematuros se congelen en los pasillos de los hospitales, este payaso está llevando a cabo una revolución médica frente a los ojos de un público que mastica golosinas. Hoy conocerás la increíble historia de Martin Cooney, el hombre que convirtió la salvación de vidas en una atracción de feria, porque era la única forma de evitar que desaparecieran. Para entender por qué Cooney hizo esto, debemos entender el horror de la medicina de principios del siglo XX. En aquellos años, un parto prematuro era una sentencia de muerte. Si un bebé nacía a los 7 u 8 meses, los médicos solían simplemente lavarse las manos. Se creía que la naturaleza estaba haciendo su propia selección de los más débiles, y tratar de salvar a ese bebé era visto como una lucha inútil contra la selección natural. Las incubadoras ya existían. Las había inventado el francés Stéphane Tarnier, inspirándose curiosamente en las incubadoras de pollos de un zoológico. Pero los hospitales se negaban a comprarlas. Eran demasiado caras, demasiado complejas y, según la mentalidad fría de la época, ¿para qué gastar recursos en alguien que está condenado a no sobrevivir? Entonces aparece en escena Martin Cooney, un hombre con un pasado envuelto en el misterio. Decía ser discípulo de Tarnier, aunque los historiadores aún debaten hoy si realmente tenía un título médico legítimo. Pero Cooney tenía algo que los médicos académicos no tenían: un instinto empresarial implacable y un deseo fanático de demostrar que cada niño, sin importar cuán pequeño fuera, merecía una oportunidad. Tras ser rechazado por la comunidad científica en Europa y Estados Unidos, comprendió una verdad cruel. Si el Estado no daba el dinero para salvar a los niños, ese dinero lo daría la curiosidad de la multitud. Imaginen la escena por un momento. Afuera retumba la música de los juegos mecánicos. La gente ríe y come perritos calientes bajo el sol. Pero al cruzar la puerta del pabellón de Cooney, traen una limpieza quirúrgica absoluta. Cooney estableció reglas de hierro. Nada de alcohol ni comida poco saludable para las nodrizas que alimentaban a los bebés. Los pequeños eran cuidados por enfermeras profesionales de élite, a quienes el doctor vigilaba con una severidad maníaca día y noche. Los padres, hundidos en la desesperación después de ser rechazados por los hospitales, le llevaban a sus hijos como último recurso. Cooney ponía una sola condición sagrada: ustedes no pagan ni un solo centavo. Mantener a un solo bebé costaba unos $15 al día, una fortuna para la época, el equivalente a unos $500 actuales. ¿De dónde salía el dinero para pagar los salarios, el oxígeno y el carbón que calentaba las máquinas? De esos mismos 25 centavos que pagaba cada visitante por entrar. El público pagaba por el derecho a ver cómo respiraban esas pequeñas criaturas. A veces la gente se burlaba, a veces se horrorizaba, pero el flujo de dinero no se detenía. Las críticas llovían sobre Cooney. Los periódicos escribían titulares incendiarios. Es inmoral. Es una explotación de los inocentes. Incluso las autoridades intentaron cerrar sus pabellones varias veces. Pero Cooney simplemente mostraba sus estadísticas demoledoras. En los hospitales, la supervivencia de los prematuros era casi nula. En el circo de Martin Cooney, sobrevivía el 85% de los bebés. El momento más dramático en la vida de Cooney llegó cuando su propia esposa dio a luz a su hija, Hildegard, varios meses antes de lo previsto. La niña era diminuta,
Pesaba apenas 1,5 kg. Martin Cooney no dudó ni un segundo. Colocó a su propia hija en una de las incubadoras de su atracción de feria. Allí estuvo ella, detrás del cristal, a la vista de miles de desconocidos, compartiendo el mismo aire caliente que los bebés de los pobres y de los inmigrantes. Hildegard sobrevivió, y años más tarde se convirtió en enfermera para trabajar codo a codo con su padre, cuidando a otros que nacieron como ella. Pasaron los años. La atracción funcionó durante 4 décadas completas. En ese tiempo, más de 8,000 niños pasaron por las cajas de cristal de Coney Island. Cooney no solo los exhibía, daba conferencias, explicaba al público que esos niños eran los futuros médicos, maestros y ciudadanos. Estaba rompiendo, centavo a centavo, el muro de la indiferencia social. A finales de la década de 1930, la medicina finalmente despertó de su letargo. Los hospitales, avergonzados por el éxito del hombre de la feria, empezaron a abrir sus propias unidades especializadas. Y la ironía del destino fue que, al tener éxito su misión, Cooney dejó de ser necesario. Su último pabellón cerró sus puertas para siempre en 1943. Martin Cooney murió a los 80 años de edad. Al final de su vida no dejó ninguna fortuna acumulada. Gastó hasta el último dólar que ganaba en el espectáculo para cubrir los costos médicos de sus pequeños inquilinos. Murió casi en el olvido absoluto, solo, y para muchos seguía siendo simplemente un charlatán de feria que se aprovechó de la desgracia. Pero la historia tiene una forma muy curiosa de poner las cosas en su lugar. Hoy, si miramos más allá del morbo de la feria, entendemos que Martin Cooney fue un visionario que utilizó el marketing para financiar la ciencia cuando nadie más quería hacerlo. Miren los centros perinatales modernos de cualquier ciudad del mundo. Cada vez que escuchamos el pitido constante de una incubadora de alta tecnología en una unidad de cuidados intensivos, o vemos a un médico monitorear el oxígeno de un recién nacido, estamos escuchando el eco de aquel extraño espectáculo en Coney Island. Miles de personas que hoy son abuelos, padres y profesionales, viven y respiran solo porque hace 100 años, un hombre aceptó el papel de payaso y se dejó insultar por la sociedad con tal de no dejar morir a quienes no tenían voz. Esta historia nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué es más inmoral? ¿Exhibir a un bebé para salvarle la vida? ¿O mantener la ética y el decoro mientras lo dejamos morir en la oscuridad de un pasillo de hospital? Martin Cooney eligió la vida, y aunque su nombre no figure en los grandes libros de texto de medicina, su legado camina hoy por las calles en cada persona que alguna vez fue un bebé milagro. ¿Y tú? ¿Qué piensas ahora de su método? ¿Fue un héroe visionario o un hombre que cruzó una línea que nunca debió tocarse? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva nos ayuda a entender mejor estas zonas grises de la historia. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos los secretos más profundos de nuestro pasado. Hasta la próxima.